Y de esta bomba que se lanza desde los Estados Unidos hablaremos con nuestro colega Jesús Esquivel. Gracias, Jesús, por estar aquí. Saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues vaya bomba narcopolítica que lanzó la Fiscalía Federal en el Distrito Este en Nueva York, en donde en la Corte Federal de ese lugar, Carmen, se develó este encauzamiento que implica a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado de Sinaloa, en el cual obviamente, como ya mencionaste, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Insunza Cáceres, además del alcalde de Culiacán, pues son los principales objetivos de este proceso judicial que, hay que decirlo muy bien, establece con las reglas federales en Estados Unidos para el caso de delitos como el narcotráfico, que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y creo que aquí lo más importante, Carmen, es saber si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de salir a defender públicamente al gobernador de la entidad y a los otros acusados, si cumplirá con lo que le está solicitando el Departamento de Justicia, la detención de los implicados o presuntos implicados en este caso de narcocorrupción, para extraditarlos como solicitó al gobierno de México. Y aquí hay varias cosas, Carmen, porque si lees con detalle, además del encauzamiento que presenta algunas de las presuntas pruebas que estaría presentando en un juicio ante un jurado calificador compuesto de civiles, como es fotografías de la presunta narconómina, escrita a mano, pues es también entender lo que está diciendo Terry Cole, el administrador de la DEA, que en el comunicado de prensa, ojo, en el comunicado de prensa, el día de ayer da a entender que este encauzamiento de 30 y tantas páginas fue elaborado también gracias a la colaboración de autoridades mexicanas, aunque no especifica cuáles. Dice autoridades de México rigurosas. Y otra cosa que es muy importante, el fiscal federal Jay Clayton, a cargo de este proceso, indica con precisión que habrá testigos, habrá pruebas en el caso de que se lleve a cabo este proceso judicial en Nueva York, que sustentarán las acusaciones que en el caso de Rocha Moya y del senador son 3 cargos: conspiración para trasegar narcóticos a los Estados Unidos, posesión de armas automáticas y otros aparatos explosivos, y conspiración para poseer armas automáticas y otros aparatos explosivos, que esto en una corte, si son declarados culpables por un jurado calificador, implicaría como castigo máximo cadena perpetua y como mínimo 40 años de prisión. Esto amén de los otros cargos para los otros 8 implicados en este proceso. Así es que me parece que aquí uno de los grandes retos es saber si el gobierno de la presidenta Sheinbaum estaría cumpliendo con lo que le solicita el Departamento de Justicia. Y bueno, podemos hablar de muchas cosas sobre este encauzamiento, Carmen. Es en la Corte Federal del Distrito Sur, no es en la del Este, en Brooklyn, Nueva York, en donde este 18 de mayo se dictará sentencia, nada menos y nada más que en contra del capo de capos del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García. Por lo que dice el encauzamiento, estaríamos hablando de la otra de las fracciones del cártel de Sinaloa, de los Chapitos. Y aquí no podemos evadir otra cosa, Carmen. Me parece que la elaboración de esta acusación formal tiene mucho que ver con el canto de los canarios que ya tiene Estados Unidos bajo custodia y que se declararon culpables y que tienen que ser sentenciados para poder formalizar un acuerdo de cooperación con los fiscales federales. Los Chapitos, que están en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, y el mismo Mayo Zambada.
Debemos recordar que al gobernador de Sinaloa se le ha implicado, aunque no está claro en este encauzamiento, con el caso de haber utilizado la influencia de la gubernatura y su poder junto a los otros acusados para permitir que el cártel de Sinaloa, así lo señala en general la acusación, trasegara drogas, heroína, cocaína y fentanilo a los Estados Unidos, esta última sustancia letal determinada por el presidente Donald Trump como arma de destrucción masiva. También al cártel de Sinaloa, y esto no hay que olvidarlo en el encauzamiento, se le designó por una orden ejecutiva de Trump como un grupo del terrorismo internacional, además de haber pasado información sensible sobre la aplicación de la ley, refiriéndose a procesos para detectar drogas o detener a alguno de los integrantes del cártel de Sinaloa e información militar a líderes, dice así la acusación, del cártel de Sinaloa. Es un caso bastante grave. Vi que en México se estaba señalando que pues había sido aprobada esta acusación por un gran jurado. Eso es regla, Carmen. No se devela ningún encauzamiento si antes no ha sido aprobado por un gran jurado en los Estados Unidos. Ese es el procedimiento judicial que se sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que los fiscales, antes de hacer una acusación pública, y en este caso incluso de adelantarle a México la solicitud de extradición, un gran jurado compuesto de personas comunes y corrientes tiene que verificar y aprobar que lo que le están presentando contra algún acusado de delitos federales como estos de narcotráfico y posesión de armas cuenta con las pruebas suficientes para que se sostenga en un juicio. De lo contrario, un gran jurado no lo aprobaría. Así es el procedimiento. Esto no es nuevo, Carmen. Ese es el procedimiento que se sigue antes de presentar en una corte una acusación de esta naturaleza, que para el caso de nuestro país es una gran bomba narcopolítica. Creo, e insisto, que esta acusación ya contiene el canto de los canarios que tiene Estados Unidos bajo su custodia, que han sido extraditados o expulsados, como quieras, por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que el 25 de julio de 2024 llegó a los Estados Unidos el Mayo Zambada junto con uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López. Ese misterio no se ha develado si fue secuestro, si llegaron por su propia voluntad, se entregaron, pero creo que todo eso se sabría en un juicio de todos los implicados. Habría que ver si el gobierno mexicano cumple con ello. Debemos también indicar otra cosa. El Departamento de Justicia, en casos como este, se maneja de manera independiente. Los encauzamientos judiciales no se le presentan al presidente de los Estados Unidos. Eso sería violatorio de la ley. Por eso es que interviene un gran jurado formado por ciudadanos comunes y corrientes. Y repito, aun cuando el encauzamiento en estas 34 páginas generaliza los delitos, las pruebas contundentes no se presentan así porque se harían públicas, Carmen, ya no tendría ningún caso el juicio. Las pruebas contundentes que dice el fiscal Cleito tienen en su poder, se mostrarían solamente ante un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur. Y qué extraño me parece, porque habría un conflicto, el que se haya presentado o develado esta acusación contra el gobernador de Sinaloa y los otros 9 implicados en la Corte Federal del Distrito Sur y no en la del Distrito Este en Brooklyn, en donde se encuentra el Mayo Zambada. Sería un conflicto de intereses y es ahí donde podemos deducir, ya lo habíamos platicado en cuántas ocasiones, Carmen, que estos testigos protegidos o cooperantes y futuros testigos protegidos y cooperantes están empezando a entregar la información al Departamento de Justicia.
¿Y hasta dónde podrá llegar todo esto? Que esa es la gran pregunta. Efectivamente es una narcobomba tremenda procedente de los Estados Unidos y bueno, pues sí, llama la atención esto que tú estás observando, que estás analizando sobre otro terreno de acción judicial que no es el que hubiéramos esperado en relación al tradicional, digamos así, donde se han procesado a personajes del cártel de Sinaloa, pero bueno, por lo pronto, como dices, una vez que Estados Unidos tiene pues, ¿cómo le llamaste? Canarios, ¿no? Es decir, a todas estas figuras del crimen organizado que las tiene bajo procesos judiciales o como testigos protegidos o encausados y todo esto, pues hasta dónde podrá llegar este asunto. Lo que estamos viendo, Jesús Esquivel, es un asunto de grandes proporciones porque se asoma aquí, ¿acaso, pregunto, la punta del iceberg? Pudiera ser, Carmen, porque no sabemos hasta cuándo, a qué nivel y hasta dónde se pueden hacer este tipo de encauzamientos con un tinte político para el caso de México. Creo que esta situación, en el caso del gobernador de Sinaloa, hasta cierto punto se veía lógico, Carmen, por todo lo que en México se ha reportado respecto a las elecciones de 2021, lo que ocurrió con el Culiacanazo, lo que ocurrió con ese otro operativo en el cual cayó Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, lo que se ha dicho respecto a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo, los otros dos hijos que presuntamente están al frente de la fracción de los Chapitos, que sigue operando en la República Mexicana, de la confrontación con el Mayito Flaco, la fracción que manejaba el nada menos y nada más que el capo de capos, Ismael El Mayo Zambada. En fin, es un enredo de lo que ocurre en México, pero que los fiscales federales lo van tratando de hilvanar con declaraciones y con pruebas que según ellos tienen. Si ves el encauzamiento, y ojalá lo pudieran pasar en la pantalla para quienes nos ve, además de que nos escucha, en el encauzamiento vienen unas fotografías donde se ve escrito a mano el presunto pago con nombres clave en la nómina de corrupción o narcocorrupción, que eso es normalmente lo que se ha presentado. Y te lo digo porque en el caso del juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, en el del Chapo Guzmán, en el de otros narcotraficantes a los que he asistido, se presentan ese tipo de prueba como para evidenciarle al jurado el que los narcotraficantes no necesariamente llevan en un cómputo o como debería de ser la nómina, sino que lo hacen a mano justamente por si llegan a ser detenidos, destruir la evidencia. Todo eso se tiene que corroborar con otro tipo de pruebas, con testimonios y con acciones judiciales que están encubiertas. Nunca pone en el asador el Departamento de Justicia a través de sus fiscales todo lo que tiene en sus manos. En un juicio, pues van desarrollando una especie de estrategia y siempre dejan casi hasta el final las evidencias más contundentes para que no haya duda y para que el propio juez o jueza que esté a cargo del caso no deseche el procedimiento judicial. De lo contrario, Carmen, nadie quema sus naves al inicio de una confrontación judicial, porque le permite a quienes defienden a los acusados pues tirar la evidencia, y eso es así en los Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención el día de ayer que hablaban de que fue aprobado por un gran jurado. Todos los encauzamientos judiciales, cuando se develan en una corte federal, tienen que tener el aval de un gran jurado. De lo contrario, no tiene ninguna validez. Los tres delitos que se le implican al gobernador Rocha Moya, al senador Insunza Cáceres, que son los dos principales acusados, Carmen, tienen dos acusaciones de conspiración, que eso es lo que implica en automático, al ser declarados culpables por las reglas de sentencia en Estados Unidos, el castigo de cadena perpetua. El otro, que es posesión de armas automáticas y otros aparatos destructivos, se refieren a explosivos de gran calada, pues son 40 años de cárcel. También
hay que indicar otra cosa, Carmen. ¿Qué testigos se presentarán si hay un juicio? Y ahí es donde pudieran aparecer los canarios o algunos de los canarios, siempre y cuando ya hayan sido sentenciados varios de estos. Otros que han sido procesados del cártel de Sinaloa, pues han de haber contribuido, eso sin duda, porque ya están bajo el programa de testigos protegidos o cooperantes. Pero a mí, en lo particular, me llamó la atención la declaración de Cole, el administrador de la DEA, y si me lo permites, brevemente voy a leer lo que dice. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos con socios de Estados Unidos y México, quienes optaron por la integridad de día a día y están de nuestro lado para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos continuaremos presionando al cártel de Sinaloa y sus redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y para salvar vidas. Es decir, ahí está hablando de autoridades mexicanas y seguramente de testigos protegidos y cooperantes mexicanos y de otras fuentes. Ni más ni menos. Muy importante este apunte que estás haciendo, Jesús Esquivel. Pues no nos despedimos, seguiremos en contacto permanente porque este es un asunto de enormes dimensiones y bueno, pues al final de cuentas hay que decir que estamos frente a una situación que pondrá a prueba al actual gobierno de México, pondrá a prueba al gobierno de Claudia Sheinbaum. Los primeros elementos de respuesta están planteando que, bueno, pues se requiere demostrar las acusaciones y todo lo que se dice en un caso como este, pero este es el gran asunto para Claudia Sheinbaum, esta es la gran definición de quien ejerce el papel de jefa de Estado en un momento como este y en un momento en donde una figura como la de Rocha Moya, que ha sido defendida, protegida y defendida, directamente defendida por el gobierno de López Obrador y por el suyo. Este es el momento de definiciones clave para la presidenta de la República, habida cuenta de los antecedentes y relaciones de Rocha Moya con el régimen actual. Y Carmen, creo que tocas el punto más importante, porque más allá de que la Fiscalía investigue, aquí lo que está haciendo el gobierno federal de Estados Unidos es pedirle a la presidenta de México que cumpla con lo que tiene firmado nuestro país con Estados Unidos, el acuerdo bilateral de extradición, solicitando a alguien que ha sido acusado. Repito, no está diciendo el gobierno de Estados Unidos que es culpable o que son culpables los 10 implicados. Le está diciendo, los solicitamos en extradición para ser procesados ante una corte por estos delitos. Son presuntos inocentes hasta que se les demuestre lo contrario en un juicio. Y eso políticamente es demasiada presión para el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo con un acuerdo firmado por México, que tendría otras implicaciones político-electorales, si tú quieres. Y además se da en un contexto que no debemos olvidar. El caso de los agentes de la CIA, que se descubrió estaban operando en Chihuahua por ese accidente que pasó el 19 de este mes, Carmen. Ahora bien, ¿con qué autoridad moral el gobierno mexicano podría solicitar algo a Estados Unidos bajo los acuerdos si aquí estaría incumpliendo una solicitud? Le van a entregar pruebas, como ya lo hicieron, que ya nos dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Pero vuelvo a insistir, no le van a entregar pruebas que posiblemente tienen y serían contundentes. Eso no lo pueden hacer sino hasta un juicio, con un jurado calificador definido que sea totalmente ajeno a estos personajes, ciudadanos estadounidenses. Solicitar que entreguen más pruebas, Carmen, lo sabe el gobierno mexicano, la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es pedir algo imposible. No lo van a hacer los fiscales. Entonces, aquí sería muy importante cómo procede el gobierno de México, porque con qué autoridad moral envías una nota diplomática reclamando la intervención, violando leyes de seguridad nacional de los agentes de la CIA, cuando te están pidiendo que actúes. Y otra cosa, si no lo hace, me parece, pues será difícil quitarse la etiqueta de narcogobierno, porque aquí hay que ser objetivos.
este mismo tipo de exigencias que ahora se le hacen a México, pues tuvieron que ver mucho con el gobierno de Felipe Calderón para el caso de Genaro García Luna, el funcionario de más alto rango hasta este momento, o exfuncionario de más alto rango de México, que ha sido procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y si revisas, para recordar, y eso es importante para mí, la memoria periodística, el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues también tiene que ver con acciones judiciales, con una intervención política de gran calado por parte del gobierno mexicano, en ese momento de Andrés Manuel López Obrador, que le puso algo contundente a los Estados Unidos: o me lo regresan o se van los 70 agentes de la DEA de México. Y entonces el fiscal William Barr, que era en la primera presidencia de Donald Trump, ni lo dudó, va de regreso Cienfuegos Cepeda. Ni más ni menos, importantísimo este antecedente. Jesús Esquivel, seguimos hablando. Un abrazo, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Un abrazo, volvemos. Buzón de voz.